Buenos días, mis amados hermanos, familia, amigos, vecinos. Dios les bendice. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22, en donde Dios hablaba hoy en esta mañana a mi corazón. Y dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Cuando yo leía este versículo en la mañana, de verdad que yo me maravillaba, porque Dios mismo dio testimonio que David era un hombre conforme a su corazón. Y esto, mis amados hermanos, es un tremendo elogio que cualquiera quisiera. ¿Qué hombre, qué mujer no quisiera que Dios expresara de esa manera de él? Yo quisiera. Y yo le decía: Señor, yo quiero ser esa clase de mujer. Yo quiero ser una mujer conforme a tu corazón. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa, Señor, ser una mujer, una persona conforme a tu corazón? Y yo seguí leyendo, ¿verdad? Y Dios llamaba poderosamente mi atención en ese mismo versículo, pero en una frase al último, porque dice que David iba a hacer todo lo que Dios le dijera. Dice: varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y a mí eso, mis amados hermanos, me habla de obediencia. Dios está hablando aquí de una obediencia total y absoluta, no a medias, no nada más una parte y esta parte no, nada más la que me conviene, no. Dice que David era un hombre conforme a su corazón. Dice: quien hará todo lo que yo quiero. Y luego, si podemos ver en el inicio de este versículo, dice: quitado les levantó por rey a David. ¿A quién fue que Dios quitó? ¿De quién está hablando aquí las Escrituras? Y está hablando del rey Saúl, a quien Dios, si podemos ver en Primera de Samuel 15, Dios le mandó hacer algo a David, al rey Saúl, pero él no obedeció. Dice aquí que él le mandó a que destruyera a Amalek, pero dice en el versículo 9, en Primera de Samuel 15, 9, mis amados hermanos, que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado. Saúl obedeció a medias, porque sí destruyeron bastante, pero dejaron a Agag, dice que ovejas y del ganado. Entonces, aquí me habla que Saúl obedeció nada más lo que él quiso obedecer de la palabra de Dios. Y esto, mis amados hermanos, es desobediencia. Obediencia a medias es desobediencia. Y luego dice el versículo 11, dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Se lo dice a Samuel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y luego dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Le pesó a Dios haber puesto por rey a Saúl por la desobediencia a su palabra. Porque la desobediencia, mis amados hermanos, entristece a Dios. Nuestra desobediencia. Porque Dios quiere absoluta y total obediencia a lo que Él nos dice, a su palabra, a sus mandatos. Amén. Y esto también llamó muy poderosamente mi atención. Dice en el versículo 23 de 1 de Samuel 15, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y luego le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí el mismo rey Saúl
declara que él no había obedecido a lo que Dios le había dicho, ni lo que le había dicho Samuel que hiciera. Y también dice el motivo, dice que él temió al pueblo de lo que ellos dijeran o hicieran. ¿Y esto qué significa? Que él tenía más temor del pueblo que de Dios. Y mis amados hermanos, en la palabra de Dios, en Hechos 5:29, dice que es necesario obedecer a Dios que a los hombres. No podemos tener más temor de las personas, de lo que digan, que de lo que diga Dios. Tenemos que tener temor, mis amados hermanos, de Dios primeramente, de obedecer su palabra. Porque por eso Saúl perdió su reinado. Entonces, mis amados hermanos, aquí por un lado podemos ver al rey Saúl obedeciendo a medias, que al final de cuentas era desobediencia. Y eso entristeció el corazón de Dios. Y por otro lado, podemos ver a Dios expresándose, dando testimonio del rey David, porque dice que David era un hombre conforme a su corazón, porque haría todo lo que yo quiero. Entonces, la obediencia para Dios es importantísima, mis amados hermanos, para que no lo perdamos de vista, ¿verdad? Y también podemos ver, esto me recordó a mí, Juan capítulo 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego en el versículo 21, de ahí mismo de Juan 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, aquí también podemos agregar que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no solamente hacía todo lo que Dios le decía que hiciera, sino que también amaba a Dios. El rey David amaba a Dios, porque el hacer todo lo que Dios dice es obediencia. Y el que guarda los mandamientos de Dios es el que ama a Dios. O sea, si una persona de verdad ama a Dios, le obedece. Así de sencillo. Si queremos de verdad mostrar que amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a obedecer lo que Dios nos dice que hagamos o nos pide que hagamos, ¿verdad? Entonces podemos ver que David era un hombre conforme al corazón de Dios por su obediencia y por su amor a Dios, de verdad, de corazón. Y luego podemos pensar, bueno, pero David fue un asesino, David fue un adúltero, sí, pero también era un ser humano como usted y como yo, mis amados hermanos, que caía, que pecaba, pero él se arrepentía de corazón. Iba a la presencia de Dios y se arrepentía de todo corazón. Dios podía mirar en el corazón del rey David que de verdad había una intención, un deseo, un anhelo de obedecerlo. Y de verdad de corazón él se arrepentía. Él se arrepintió de sus pecados. Se arrepintió de lo que hizo. Porque perfecto, mis amados hermanos, solamente Dios, ¿verdad? Pero aquí Dios da testimonio en su palabra que David era un hombre conforme a su corazón, porque haría todo lo que él le pidiera. Obediencia y amor en el corazón para Dios. Eso importa bastante, mis amados hermanos. Entonces, la clase de mujer que yo quiero ser, la clase de persona que usted puede ser, es esta. Si queremos que Dios dé testimonio de nosotros, como lo hizo del rey David, podemos hacerlo, mis amados hermanos, obedeciendo a Dios, a su palabra, amándolo de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y esto es lo que Dios hablaba hoy a mi corazón esta mañana, y ponía, ¿verdad?, que se los compartiera una mujer conforme al corazón de Dios. Y yo le puse a esto la clase de mujer que quiero ser.
Y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos comenzar por obedecer a Dios, por creerle a Dios. Y que cuando cometamos algún error, porque no somos perfectos, de verdad nos volvamos a Dios. Vayamos a la presencia de Dios y en humildad de corazón reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores y nos volvamos de eso. Porque en la palabra de Dios dice, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusan? Le dijo Jesús a la mujer, ve y no peques más. O sea, dice, ni yo te acuso, ve y no peques más. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, como lo fue para la mía. No podía yo dejar de no compartirlo porque pues Dios puso en mi corazón que se los compartiera, y si yo quiero obedecer a Dios, pues tenía que empezar con esto. Ciertamente no es fácil, ¿verdad? Salir a cuadro, grabarse, pero dice la palabra de Dios que en su nombre haríamos proezas. Proezas son cosas que en nuestra humanidad no pudiéramos hacer, pero por amor y obediencia lo hacemos. Y espero que haya sido de edificación para sus vidas como lo fue para la mía. Yo quiero ser esa clase de mujer, una mujer conforme al corazón de Dios. Dios me los bendice, mis amados hermanos.